Un saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo realidad. El canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. En el día de hoy quiero que revisemos brevemente la historia de las escalas de temperatura para establecer tanto las que han existido como las que manejamos hoy en día. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. Escalas de temperatura. Las escalas de temperatura sirven para medir el grado de calor de diferentes cuerpos. Cuando nosotros trabajamos estos temas de termodinámica, necesariamente tenemos que hacer la diferencia entre lo que es calor y lo que es temperatura. El calor es un tipo de energía que está en función de la cantidad de movimiento que tienen las partículas que conforman un cuerpo. Por ejemplo, acá encontramos representadas una serie de partículas. En la medida en que los cuerpos se van calentando, estas partículas se van moviendo con mayor velocidad. Entonces el calor tiene que ver precisamente con este aspecto. La temperatura es el grado de calor que tiene un cuerpo y se mide con un instrumento denominado termómetro. La parte de la física que estudia todas las relaciones entre el calor y las restantes formas de energía se denomina termodinámica. La palabra termómetro fue acuñada por John Lochon, un francés que escribió un documento denominado Matemáticas Recreativas, supremamente importante y sobre todo para la época. Este francés era un padre jesuita y matemático, y él acuñó la palabra termómetro a partir de dos raíces griegas, del griego termos, que significa caliente, y metron, que significa calor, medida del calor. Él fue el primero que acuñó esta palabra. Hipócrates de Cos, un médico muy famoso de la antigüedad, distinguía dos tipos de calores: el calor dulce, o el calor de la temperatura del cuerpo, digamos, en condiciones normales, y lo que era la fiebre ardiente. En ese momento el único, digamos, instrumento que se tenía era el tacto. Era la única herramienta para valorar, digamos, la temperatura de un cuerpo, en este caso de una persona. Filo de Bizancio y Giroas de Alejandría, en el siglo I a.C., inventaron un instrumento que se denominó el termoscopio, que tenemos aquí en la parte derecha. Estaba cerrado en esta parte, pero abierto en esta parte de acá. Este termoscopio es un instrumento de vidrio provisto de una columna de agua que se movía de acuerdo con el calor que se aplicara. O sea, se aplicaba calor en esta parte de abajo, y en esa medida hacía que el agua ascendiera por el tubo. En la historia, pues se conoce como inventor del termómetro a Galileo Galilei, un astrónomo y físico italiano. Este físico entonces en 1592 construyó un tubo de vidrio vertical cerrado por ambos extremos, que contiene agua en la que se encuentran sumergidas varias esferas de vidrio
vidrio cerradas. Entonces este instrumento estaba cerrado aquí, pero también estaba cerrado acá, y en su interior contenía agua y unas esferas que tenían líquidos de colores. Eso le ayudó a visualizar cómo se desplazaban digamos estas esferas a partir del aumento o el descenso del calor. Cada una de esas esferas contenía un líquido coloreado, lo que le permitió registrar variaciones de temperatura a nivel macro, o sea, no había una medida exacta en ese caso. Santurre Santuri, también italiano, en 1612 introdujo una graduación numérica al invento de Galileo y le dio entonces un uso en medicina, utilizando por primera vez este instrumento para medir la temperatura humana. Fernando II de Medici, Gran Duque de Toscana, que tenemos aquí representado en este cuadro, en 1641 construyó el termómetro de bulbo de alcohol con capilar sellado. O sea, ya utilizó un elemento que no fue necesariamente el agua, que era la primera que se había utilizado, sino ya el alcohol, que tiene unas propiedades mucho más manejables que las del agua. Y esto se pudo hacer gracias precisamente al avance de la tecnología en las actividades vinculadas con el tratamiento del vidrio. O sea, ya había personas especializadas en construir, digamos, este tipo de capilares que eran supremamente delgados. Daniel Gabriel Fahrenheit, un germano neerlandés, inventó el termómetro de alcohol en 1709 y en 1714 construyó el primer termómetro a base de mercurio, perfeccionando el termómetro que construyó Galileo. Galileo pues trabajó con agua, pero ya Fahrenheit trabajó con mercurio, y de hecho todos los primeros termómetros que se conocían en la antigüedad ya trabajaban con este elemento químico. Y se tomaron como base dos elementos: la temperatura de congelación de una disolución saturada de sal común en agua, que se entendía como el frío más frío que había hasta ese momento, pero también se tenía como una referencia a la temperatura normal del cuerpo humano. El grado Rumiat es una escala de temperatura ya en desuso. Fue inventada por René Antoine Verchot de Rumiat, un francés que construyó una escala que solamente iba hasta 80 grados en 1730, y ideó el termómetro de alcohol con graduación directa. Ya él puso una graduación de 0 a 80. Aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico del termómetro que él construyó. Christian Huygens en 1665 entonces dio origen a lo que hoy en día se conoce como el sistema centesimal, sistema basado en el 100, y midió, digamos, más el grado de frío que el de calor. Huygens era neerlandés y digamos que estaba más preocupado por el frío, y por eso le asignó el 100 al punto de fusión del hielo y el 0 al del vapor de agua en ebullición. No se manejaba el termómetro como lo conocemos hoy en día, que va de 0, que es el punto de congelación del agua, hasta el 100, que es el punto de ebullición del agua. Se manejaba al revés. En 1740, Anders Celsius propuso los puntos de fusión y ebullición del agua a nivel del mar como puntos fijos. O sea que a partir de ellos se desarrolló toda una escala. Hoy en día conocemos esta escala como la escala de Celsius. En realidad no es recomendable llamarlo en escala centígrada, como lo llaman en algunos
documentos, sino más bien la escala de Celsius, que creó un termómetro que calibró empleando precisamente esta escala centesimal. Posteriormente, Carl von Linné invirtió el orden. Este señor Linné, o Linneo como lo llaman algunos, es un naturalista en el área de ciencias naturales y más específicamente en biología. Nosotros lo conocemos mucho porque trabajó en todo lo que son los sistemas de clasificación y trabajó lo que se llama la escritura binomial o los nombres científicos de los organismos. Pero Carl von Linneo también trabajaba precisamente en todas estas cosas y necesitaba medir temperaturas. Entonces él fue el que invirtió la escala que se trabajaba desde Huygens y la escala que se trabajaba por Anders Celsius, que era el 0 el punto de ebullición del agua y 100 el punto de congelación, y Carl von Linneo la invirtió, le asignó 0 al punto de congelación del agua y 100 al punto de ebullición del agua. William Thomson, Lord Kelvin, en 1848, entonces construye lo que hoy en día conocemos como la escala absoluta. A nivel científico es la que más se utiliza, y entonces establece una escala a partir precisamente de los grados Celsius. Aquí tenemos una representación de los termómetros Celsius y Kelvin, precisamente para realizar su comparación. En esta escala en frío absoluto, digamos en la escala de Anders Celsius, está ubicado a menos 273 grados centígrados y corresponde a 0 Kelvin. La temperatura de congelación del agua de 0 grados centígrados corresponde a 273 Kelvin, y la temperatura de ebullición del agua, 100 grados centígrados, corresponde a 373 Kelvin. En este gráfico podemos ver la comparación de las escalas Fahrenheit, la escala Rumia, Celsius y Kelvin. ¿De qué manera se escriben, por ejemplo, en braille? Fahrenheit, aquí por ejemplo, menos la temperatura de que el frío absoluto en la escala Fahrenheit es de menos 460 grados Fahrenheit. Este que tenemos aquí es el símbolo de grados, y esta es la F mayúscula. El punto de congelación del agua está ubicado a 32 grados, este símbolo de grados Fahrenheit, y el punto de ebullición del agua está ubicado a 212 grados Fahrenheit. En el caso de Anders Celsius, la escala Anders Celsius, el frío absoluto o 0 absoluto como se llama en algunos documentos, está ubicado a menos 273 grados, aquí está el símbolo, centígrados, el punto de congelación del agua a 0 grados centígrados y el punto de ebullición del agua a 100 grados centígrados. En el caso de la escala Rumia, que ya está en desuso, entonces sin embargo ubicó el frío o el 0 absoluto en menos 218 grados, el símbolo de grados Rumia, y el punto de congelación del agua en 0 grados y el punto de ebullición del agua en 80 grados. Y en el caso de Kelvin, pues anteriormente se hablaba de grados Kelvin, hoy en día ya solamente se habla de Kelvin. El punto digamos el frío absoluto, que aquí equivalía a menos 273, es tomado como el punto 0 Kelvin. El punto de congelación del agua, que aquí estaba en 0 grados, aquí en 273 Kelvin, y el punto de ebullición del agua, que aquí está en 100 grados en la escala de Anders Celsius, en Kelvin equivale a 373 Kelvin. No utilizamos el símbolo de grados acá porque ya hoy en día no se habla de grados, simplemente se habla de Kelvin y más específicamente la escala de Kelvin.
Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa en cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte y visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.